A la izquierda el Samsung S90C con tecnología QD OLED y a la derecha el Sony X90L, un televisor LCD con panel VA y tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. Ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Y por supuesto es importante mencionar que aunque ambos televisores tengan tecnologías diferentes, hago esta comparativa porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder observar las reales diferencias entre ambas tecnologías así lado a lado, aunque para algunos tal vez parezca algo injusto. En cuanto a representación de colores, debes saber que el Samsung cuenta con la tecnología Quantum Dots, mientras que el Sony tiene la tecnología XR Triluminos Pro. En cuanto a colores, como siempre he dicho, se trata de cuestión de gustos. A mí personalmente me gusta más la combinación de colores que muestra el Sony en la mayoría de modos de imagen, pero es porque no me gusta tanto una alta saturación de color. Mientras que por parte del Samsung se muestra mayor saturación de color. Quiero aclarar que la tonalidad levemente rojiza que se percibe en el Samsung solamente se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Te pido disculpas porque en la vida real no se percibe con esa tonalidad rojiza. Se percibe una muy buena combinación de colores. Simplemente que la saturación es muy alta o de hecho mucho más alta en comparación a la saturación que muestra el Sony. Pero sé que a muchas personas les gusta esa alta saturación que normalmente muestran los televisores Samsung que tienen tecnología de color Quantum Dots. Aquí por ejemplo quiero mostrarte la capacidad de saturación de color que ambos modelos pueden lograr. Como puedes percibir en el Samsung es superior o de hecho diría yo que es muy superior. En caso de que así lo requieras, obviamente no te estoy diciendo que incrementes la capacidad de color a lo máximo que dan ambos modelos porque sería algo muy feo. Solamente te muestro los alcances que ambos pueden lograr en este apartado de saturación de color. En cuanto a las cantidades de brillo, realmente no se distancian mucho entre sí. Es verdad que con algunas escenas y en algunos modos de imagen a veces el Sony muestra mayor cantidad de brillo y otras veces el Samsung muestra mayor cantidad de brillo. La experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores es muy buena. Ambos modelos cuentan con parámetros extra como por ejemplo estos. En el caso del Samsung se llama trazado de tonos de HDR y en el caso del Sony se llama mapeo tonal de HDR. En ambos casos el nivel de detalles me parece que es muy bueno y también el realce de los colores. Quiero además que sepas que en el caso del Sony, si así lo quisieras, puedes añadir o quitar las tecnologías de alto rango dinámico HDR10 o HLG. Pero por ejemplo, cuando el contenido está en rango dinámico estándar, el hecho de añadir por ejemplo la tecnología HDR10 entorpece demasiado los resultados, por lo cual no lo recomiendo. Mientras que en el Samsung las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden añadir y no se pueden quitar de forma manual. Solamente se añaden o se quitan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido es compatible con ese tipo de tecnologías de alto rango dinámico. En el Sony también se añaden de forma automática, pero tú las puedes quitar o añadir de forma manual si así lo requieres. Pero en el Sony esto no sería posible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, es decir que esta solamente se añade o se quita de forma automática. Mientras que como tal vez ya podrás saber, los televisores Samsung no son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Por ejemplo, en este caso la tecnología de alto rango dinámico que se activaría de forma automática en el Samsung sería HDR10. Mientras que por parte del Sony es obviamente Dolby Vision porque el contenido de forma nativa tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico y estos serían los modos de imagen que se activan con Dolby Vision por parte del Sony y estos con HDR10 por parte del Samsung. El nivel de detalles en ambos televisores sigue siendo muy bueno, al igual que el realce de colores. Y te recuerdo que la tonalidad levemente rojiza que percibes en el Samsung solamente se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real no se percibe así.
se percibe una muy buena tonalidad y combinación de colores. No sé realmente por qué pasa esto, porque ya he probado con varias cámaras y siempre se percibe esa tonalidad rojiza en el QD OLED Samsung S90C. Por otro lado, el Samsung es compatible con HDR10+, que sería la competencia directa del Dolby Vision, mientras que el Sony no es compatible con HDR10+. En este caso entonces la tecnología de alto rango dinámico que se activaría en el Sony sería HDR10. En ambos casos también existe un muy buen nivel de detalles y muy buen realce de colores. Y también quiero decirte que te muestro esta escena para que puedas percibir que en el Samsung tiene la ventaja de que si de pronto te toca ver ese tipo de contenido que tienen muchas escenas oscuras en una habitación muy iluminada, la experiencia va a ser mejor porque el manejo de los reflejos de lo que tengas en la habitación en pantalla es mucho mejor, no se perciben tanto y no son tan molestos como si podrían llegar a hacerlo en el Sony, como te muestro en este momento. Y aquí paso a mostrarte el rendimiento en escenas oscuras, primero con esta misma imagen con HDR10+ en el Samsung y HDR10 en el caso del Sony. El nivel de detalles en el caso de ambos modelos sigue siendo muy bueno, al igual que el realce de colores. Ambos muestran una cantidad de brillo más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Como ya te he mencionado antes, con algunas escenas y en algunos modos de imagen el Sony muestra mayor cantidad de brillo, mientras que con otras el Samsung muestra mayor cantidad de brillo. Y ahora paso a mostrarte el rendimiento con esta escena en HDR10 en ambos televisores. La cantidad de efecto clouding que se percibe en el Sony es muy baja, es muy leve, para nada molesta ni distractora, mientras que obviamente el resultado por parte del Samsung será perfecto por el hecho de tener tecnología OLED. No se percibe ni efecto clouding ni efecto blooming. Ahora bien, por parte del Sony, debes saber que sí, obviamente desactivas o apagas la atenuación local, el efecto clouding o de nubosidad va a ser muy notorio y muy molesto, por lo cual realmente lo recomendado siempre sería colocar la atenuación local en alto o en medio. En la gran mayoría de ocasiones en alto el trabajo es mucho mejor. Y aquí, por ejemplo, quiero primero que ignores la borrosidad con la que se perciben los subtítulos, porque solamente es un efecto de la cámara. En la vida real se pueden leer muy bien en ambos televisores. Solamente quiero que te enfoques en la cantidad de efecto blooming que se forma alrededor de los subtítulos en el Sony. Obviamente se puede percibir, pero la cantidad de ese efecto blooming es muy leve y desde mi punto de vista para nada molesta. Y aquí entonces es donde digo yo que un televisor LCD que tenga atenuación local se debe enfocar precisamente en reducir notablemente la cantidad de efecto blooming. Mientras que por parte del Samsung obviamente no hay atenuación local porque no es necesaria. Recuerda que en este tipo de condiciones el resultado en el Samsung será perfecto. Mientras que por parte del Sony no es perfecto, pero es muy bueno realmente. Y esto se debe al hecho de que tiene panel VA y desde mi punto de vista una muy buena atenuación local. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo de imagen película en el Samsung y el modo de imagen cine en el Sony con contenido en rango dinámico estándar. El resultado en ambos modelos es increíblemente bueno, es muy parejo o casi igual. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una forma muy nítida, con nada de partes pixeladas en la mayoría de ocasiones, aunque el contenido tenga muy baja resolución. Pero recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, por lo cual no te desanimes cuando observes contenido a través de decodificadores de señal digital que muestren una señal en 1080i o 720p, porque no se va a ver en 4K. En cuanto a estos resultados con la uniformidad de colores grises, te vuelvo y te aclaro que la tonalidad rojiza en el Samsung solamente es un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real no se percibe así.
El resultado en el Samsung es perfecto o casi perfecto en el sentido de que el efecto de pantalla sucia es casi imperceptible, mientras que por parte del Sony se puede percibir un poco más ese efecto de pantalla sucia, pero lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes o cuando juegas videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia no se convierte en algo molesto ni distractor ni en el Sony ni mucho menos en el Samsung. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es muy bueno, pero como puedes percibir es mejor o de hecho mucho mejor por parte del Samsung. También es importante que sepas que los ángulos de visión en el Samsung son perfectos, los colores no pierden nada de volumen ni lucen blanquecinos, aun cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, mientras que en el Sony los colores sí pierden mucho volumen y lucen blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio. Y esto se debe al hecho de que el Sony es un televisor LCD con panel VA, por lo cual no es la mejor opción para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. En cuanto al manejo del movimiento, primero vuelvo y te aclaro que la tonalidad rojiza en el Samsung solamente se trata de un efecto de la cámara, porque en la vida real no se percibe así. Vuelvo y te pido disculpas por eso. Pero hablando como tal del manejo del movimiento, bien sea cuando observes contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo veas algún contenido a través de un decodificador de señal digital, en ambos televisores es muy bueno. En este caso te muestro los resultados habiendo desactivado las funciones que mejoran el movimiento y por ende se percibe mucho efecto judder o efecto de vibración. Pero en ambos casos puedes, por ejemplo, optar por reducir el efecto de vibración de forma manual o de forma automática. Esos serán los parámetros que debes modificar de acuerdo a lo que tú percibas en pantalla o de acuerdo a tus gustos. Porque, por ejemplo, a los cinéfilos no les gusta mejoría digital porque se pueden percibir leves artefactos y prefieren una experiencia más fílmica con algo de efecto de vibración, que es normal puesto que las películas normalmente son grabadas hasta 24 fotogramas por segundo. Pero sí es cierto que aplicando todas las mejorías necesarias, aunque el rendimiento en ambos modelos es muy bueno, decreciendo considerablemente el efecto de vibración, considero que el resultado no es el mejor en la mayoría de ocasiones en el Sony, porque a veces, aunque la mejoría digital esté a su máxima capacidad, se puede percibir un leve efecto de vibración en algunas escenas, mientras que en el Samsung no. Por ende, quien quiera una imagen o una escena muchísimo más fluida o más suave, por así decirlo, entonces le conviene mucho más el Samsung. El resultado es muchísimo mejor. En cuanto al apartado gaming, por supuesto es importante que sepas que debes activar el modo juego sí o sí para poder disfrutar de todas las tecnologías gaming que ambos televisores ofrecen. En el caso del Sony no se puede desactivar el modo juego cuando hay un videojuego en curso y cuando tengas activada la frecuencia de actualización variable. Por lo cual, si quisieras cambiar el modo de imagen, tendrías que desactivar desde aquí la frecuencia de actualización variable desde esta Game Bar. Pero obviamente no te lo recomiendo porque los tiempos de input lag, si cambias el modo de imagen, pueden incrementar. Hablando de estas Game Bars, en el caso de ambas, puedes hacer aparecer una mira en pantalla si así lo quisieras, pero como ves es más completa y más grande la mira en el caso de la Game Bar del Samsung. Además, en el Samsung, si así lo quisieras, puedes optar por hacer aparecer esta función de zoom en pantalla, que tal vez para algunas personas pueda resultar algo útil. También en ambos televisores está disponible esta función de ecualizador de negro dinámico, aunque en el Sony, si la colocas a la máxima capacidad, la experiencia se nota demasiado opaca, por lo cual no lo recomiendo. En el caso del Samsung tienes esta función HDR juego, que normalmente recomiendo dejarla apagada, tanto porque percibo mejores resultados como también por el hecho de poder cambiar los modos de imagen que te voy a mostrar en unos pocos segundos de la Game Bar. Y por supuesto, también en el modo juego, ambos modelos cuentan con la función de mapeo de tono dinámico, poder modificarla en caso de que así lo requieras.
Y por supuesto, la función más importante que tiene la Game Bar del Samsung, que serían estos modos de imagen predeterminados, y como ves, con cada elección la configuración gráfica en cuanto a colores y brillo cambia notablemente, y obviamente esto no afectaría de forma negativa los tiempos de input lag ni el rendimiento en general, mientras que la Game Bar del Sony carece de modos de imagen. En caso de que quisieras modificar algo en cuanto a calidad gráfica en el Sony, tendrías que irte directamente a la configuración del modo juego y modificar cada parámetro uno por uno en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros. Debes por supuesto saber que en el Samsung tendrás 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con los 144 Hz en 4K, con frecuencias de actualización variables y también con la posibilidad del alto rango dinámico, mientras que en el Sony, de los 4 puertos HDMI que tiene, 2 de ellos serían HDMI 2.1 compatibles solamente con los 120 Hz en 4K, también con frecuencias de actualización variables y también con la posibilidad de alto rango dinámico. El rendimiento gaming general de ambos televisores es increíblemente bueno, tanto en cuanto a la calidad gráfica en sí, el contraste, nivel de detalles y realce de colores, como también por supuesto en cuanto al manejo del movimiento. Aquí en esta escena puedes percibir que en el Samsung la experiencia de terror se pierde notablemente porque tiene una más alta cantidad de brillo. Pero esto fácilmente lo puedes solucionar en el Samsung en caso de que así lo quisieras, simplemente seleccionando por ejemplo el modo de imagen original, como te voy a mostrar, el cual es el que genera menor cantidad de brillo y por ende, desde mi punto de vista, una experiencia de terror más inmersiva. Mientras que en el Sony, ya de fábrica por así decirlo, la experiencia de terror es muy inmersiva porque con el modo juego se alcanza menor cantidad de brillo en comparación al modo juego por parte del Samsung en la mayoría de modos de imagen que ofrece la Game Bar, exceptuando por supuesto, como ves, el modo de imagen original. También quiero decirte que con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y aun cuando hayan movimientos rápidos, no percibí efecto ghosting, lo cual es genial, y por supuesto tampoco percibirás el molesto efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla, lo cual se debe gracias a que ambos modelos cuentan con tecnologías de frecuencias de actualización variables. También es por supuesto importante que sepas que los tiempos de input lag en ambos modelos, tanto en la teoría como en la práctica, son muy buenos. En la teoría son mejores por parte del Samsung, pero personalmente en la práctica no percibo grandes diferencias. Tal vez un gamer demasiado entrenado sí las pueda percibir, pero considero que casi cualquier persona quedará satisfecha en esta área con ambos modelos. Entonces, si hasta aquí de pronto por alguna razón estabas indeciso entre si comprar el Samsung o el Sony, teniendo en cuenta que en la mayoría de países el Sony puede resultar mucho más económico, déjame decirte que si con 2 puertos HDMI 2.1 te basta, y te basta con los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, obviamente el Sony te conviene más. Y te diría que también te conviene más el Sony si de pronto vas a pasar muchas horas seguidas al día jugando videojuegos en donde sabes que en pantalla siempre va a haber un logo estático. Estaríamos hablando, por ejemplo, de jugar de forma seguida y casi que sin descanso 6, 7, 8 horas o más al día. Por esa razón te convendría más el Sony porque no tendrías el riesgo de retención de imagen que tal vez sí podría llegar a suceder en el Samsung y cualquier otro televisor OLED con el paso del tiempo bajo condiciones muy extremas. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alto, aunque se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, pero entre más horas pasen pueden generar un poco más de calor, pero seguirá siendo algo normal.
En cuanto al apartado Smart, estos serían los controles remotos de ambos modelos. El del Samsung, conocido como One Remote, es mucho más pequeño, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En este caso lo tengo cubierto con un estuche para evitar que el panel solar se raye fácilmente. El del Sony me parece que también es muy ergonómico. Afortunadamente, desde hace 2 años ya Sony se puso las pilas para diseñar controles más pequeños, mucho más cómodos. Ambos tienen botón para micrófono para darles comandos de voz y teclas de acceso directo para aplicaciones. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, propio de la marca, mientras que el del Sony es Android con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo de ambos modelos es muy buena, responden muy rápido cuando quieres abrir aplicaciones, cuando quieres cargar algún video, pero en la mayoría de ocasiones responde levemente más rápido el Samsung, aunque por muy poca diferencia. Pero también quiero añadir algo, y es que ambos televisores están conectados a la misma red Wi-Fi de 5 GHz a la misma distancia del router principal, y como te muestro y como puedes percibir, el Samsung recibe mejor la señal, mientras que el Sony no. Y por ende, en el Sony, cuando quiero cargar algún video, por ejemplo en 4K con alto rango dinámico, se queda cargando, pensando y nunca carga el video, o lo carga pero con partes entrecortadas, lo cual es muy molesto. Mientras que en el Samsung, debido a que tiene mejor recepción Wi-Fi, los videos a su máxima resolución cargan de una forma muy rápida, lo cual es genial. Entonces lo que tuve que hacer fue simplemente conectar vía Wi-Fi al televisor Sony a un repetidor Wi-Fi también con una señal de 5 GHz que está en la misma habitación, o sea mucho más cerca, y de esa manera los problemas de carga de videos en máxima resolución se solucionaron por parte del Sony. Entonces, más o menos la distancia del router principal al que tuve conectado al Sony en primera instancia es de aproximadamente unos 7 metros, mientras que el repetidor está ubicado solamente a 2 metros de él. Simplemente te menciono esto para que lo tengas en cuenta en caso de que quieras comprar el televisor Sony y lo quieras conectar a internet vía Wi-Fi. También quiero decirte que me gusta más la optimización del sistema operativo Tizen del Samsung, en el sentido de que si por ejemplo quiero retornar a alguna aplicación después de haberme ido a otra aplicación, esa primera aplicación en donde tuve un video abierto lo conserva tal cual y simplemente es cuestión de darle otra vez al botón play. Mientras que en el Sony y también en otros televisores con Google TV como sistema operativo, creería yo que en la mayoría estas aplicaciones, en cuanto a los videos que tenía ya previamente cargados, suelen reiniciarse, lo cual puede resultar levemente molesto, aunque lo bueno es que por lo menos el televisor Sony vuelve a responder de una forma relativamente rápida. Pero ya sabes que en el Samsung puedes tener aplicaciones abiertas y muchas de ellas se van a conservar abiertas por bastante tiempo. Pero no quiero desmeritar el sistema operativo del Sony ni la capa de personalización que la marca añade a sus televisores, por ejemplo con este menú para accesos directos. En ambos casos se pueden modificar los iconos. A mí personalmente me gusta un poco más el menú por parte del Sony. De hecho, como ya mencioné en anteriores videos, yo personalmente si tuviera que comprar un televisor con Google TV, solamente me fijaría en los televisores Sony. También es bueno que sepas que ambos modelos son compatibles con la función de manos libres para simplemente con decir Hi Bixby en el caso del Samsung u OK Google en el caso del Sony, los asistentes de voz se pueden activar. En cuanto a la tienda de aplicaciones, esta es propia de cada sistema operativo. Por parte del Sony estaría por supuesto la Play Store de Google, la cual es muy amplia y de ser necesario le podrías instalar archivos APK. Mientras que por parte del Samsung la extensión de los archivos sería TPK, propia del sistema operativo Tizen. Hace unas semanas atrás descubrí cómo instalar aplicaciones externas, por ejemplo en mi canal o en la descripción te dejo el link a un video donde explico cómo instalar Crunchyroll en caso de que lo necesites en tu televisor Samsung.
En cuanto a navegadores de internet, en el Sony tendrás más aplicaciones que puedan cumplir esa función, mientras que en el Samsung solamente habrá un navegador de internet propio del sistema operativo Tizen, en el cual se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, realizar de una forma relativamente fácil la navegación y también, por supuesto, reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas en el Samsung, en la parte posterior lateral tendrás dos puertos USB 2.0 y dos puertos HDMI 2.1, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Y en la parte posterior baja tendrás otros dos puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Mientras que en el Sony todas las entradas están ubicadas en la parte posterior lateral, encontrarás dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 mm para conectar un adaptador para entradas compuestas, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos para cables de antenas, uno de aire y uno de señal digital, y cuatro puertos HDMI, dos de ellos HDMI 2.1. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos. En cuanto a la potencia, en la teoría en el Samsung es un poco mayor. El rendimiento en la práctica es muy similar, pero debo decir que en el Sony se perciben más altas frecuencias, aunque la diferencia no es que sea gigantesca. Y en cuanto al nivel de distorsión, en ambos modelos me parece que está muy bien, no se percibe tanta distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. El rendimiento en cuanto a sistema de sonido en ambos modelos es increíblemente bueno, es de lo mejor que puedes encontrar actualmente, aunque no es realmente lo más potente del mercado, pero la potencia es suficiente y la nitidez es muy buena para una habitación pequeña, mediana y aún para una relativamente grande para aquellas personas que no sean demasiado exigentes. Al final te voy a dejar con la comparativa de estos sistemas de sonido para que puedas percibir las diferencias y más o menos hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y para finalizar, si aún te estás preguntando cuál televisor es mejor o cuál te conviene más, si nos vamos a algo objetivo, obviamente el QD OLED de Samsung es mejor, la tecnología es mucho más avanzada, rendimiento perfecto en escenas oscuras, contraste infinito, colores más saturados si así lo requieres. En cuanto a la fluidez del sistema operativo es levemente mejor, en cuanto a sonido está más que bien, en cuanto a tecnologías gaming está muchísimo más que bien, además de que es compatible con los 144 Hz en 4K. Entonces, si te alcanza para el Samsung, adelante, te diría que no lo pienses y te vayas por él. Pero si confías mucho más en la marca Sony, si te da mucho miedo el riesgo de retención de imagen y quemado de píxeles, si no necesitas los 144 Hz y piensas que con dos puertos HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K será suficiente, si además en cuanto a sonido pues sabes que Sony rinde muy bien y no eres extremadamente exigente y prefieres un televisor con sistema operativo Android con capa de personalización Google TV y que además normalmente suele estar más económico comparándolo con el QD OLED de Samsung, pues no lo pienses más y vete por el Sony, a menos de que necesites un televisor con mejores ángulos de visión. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de ambos modelos, cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.